en el calentado informativo Al Fogón. De la mañana y 55 minutos y a esta hora pues le damos la bienvenida a la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y actual gerente encargada del Fondo Nacional de Adaptación, Angie Rodríguez. Doctora Angie, bienvenida, un gusto tenerla aquí con nosotros en el Calentado. Muy buenos días a todos y todas. A la audiencia en especial, para mí es un honor y un orgullo estar acá en la televisión pública. Bueno, no, el honor y el gusto es nuestro, mi querida doctora Angie. Bueno, empecemos porque con esta noticia, la Procuraduría, esta mañana la Procuraduría General de la Nación anunció pues que abrió indagación previa pues para determinar qué está pasando en el Fondo de Adaptación, todas las denuncias que usted hizo en días pasados, especialmente por la falta de ejecución presupuestal y muchos proyectos. Bueno, aquí vamos a ver. Primero dígame qué piensa de esta decisión de la Procuraduría que se suma a la decisión de la Contraloría de empezar a investigar todo lo que usted ha denunciado, doctora Angie. Bueno, celebro enormemente, como demócrata que soy, la apertura de estas investigaciones porque precisamente ellos son los órganos competentes para determinar realmente lo que allí ocurrió. Entonces tanto la Procuraduría como la Contraloría serán los que le cuenten al país efectivamente qué pasó con esos recursos públicos. Recordemos que La Mojana es una de las banderas del gobierno de nuestro presidente Petro y es lamentable. Y lo digo con vehemencia, es lamentable que solamente esté el 3% de ejecución cuando el presidente de la República en el año 2023 dispuso de 1.1 billón de pesos, 1.1 billón de pesos para darle una solución definitiva a esta región del país. Sí, usted dice, doctora, en sus denuncias que son 235.000 millones de pesos que están en riesgo de pérdida por la baja ejecución en este tema de La Mojana. Sin embargo, pues doctora, después de esas denuncias vemos que el afectado directamente empezó a atacarla a usted y ha dicho el doctor Carrillo que prácticamente lo que usted denunció fue una declaratoria de guerra. ¿Usted cómo responde a esas acusaciones cuando usted está presentando pues un panorama con cifras, ¿no? Y como siempre decimos, las cifras son las que matan el relato. Precisamente el informe tiene en cuenta cifras estadísticas que fueron validadas tanto en el SECOP como en los expedientes contractuales que reposan en el Fondo de Adaptación. Lo mío no son ataques personales, lo mío es institucional y recordemos que el señor presidente de la República ha sido un hombre que durante su trayectoria pública y política ha sido un hombre que ha denunciado muchos hechos de corrupción y presuntos hechos de corrupción en el país y ese es el legado que yo me llevo de él. Denunciar lo que no está bien y le corresponde a las autoridades determinar la validación o no de los hechos ocurridos. Frente a el término declaratoria de guerra, no lo comparto porque soy una mujer de paz, creo en la paz de mi país y creo que, entre otras cosas, una de las banderas que he llevado bajo la dirección del DAPRE es ser una abanderada de los temas de paz. Recordemos que soy delegada del señor presidente de la República en la mesa del cierre de Realito con las autodefensas, precisamente para que el país conozca la verdad durante esta época tan dolorosa que trajo tantos muertos y tantos desplazados en nuestro país. Sí, doctora, perdone que le insista en esto porque el doctor Carrillo pues prácticamente dice que lo están sacando a él del Fondo de Adaptación para que usted le entregue ese fondo al señor ministro del Interior, Armando Benedetti, y a todos los amigotes. Entonces, es bueno que usted le responda. Claro que sí, eso es una falacia. Él está desviando la atención sobre las denuncias que he adelantado. Lo mío es un tema técnico en el sentido de que
se evidencia con cifras una baja ejecución presupuestal, no solo en el Fondo de Adaptación, sino también en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, donde tiene una ejecución presupuestal solo del 5%. En ese orden, yo no tengo ninguna agenda política, no soy una mujer que le responda a intereses de otro ministro, al contrario, soy una mujer con criterio propio que puede adelantar las denuncias que corresponden. Sí, bueno, doctora Angie, vamos un poco entonces a mirar todas esas denuncias que usted ha hecho, porque usted además de eso también ha denunciado, por ejemplo, falta de ejecución en el tema de atender el fenómeno de la niña. Entonces vamos a ir mirando como cada una de las denuncias que usted ha hecho aparte del tema de la Mojana. Entonces empecemos por ese de el fenómeno de la niña. Para que la audiencia y nuestros televidentes sepan, el Fondo de Adaptación tiene básicamente dos líneas de recursos. La primera línea de recursos se da desde que se creó el Fondo de Adaptación, que tiene que ver con el fenómeno de la niña 2010-2011, y el segundo rubro de inversión es la Mojana, que se asignó en el 2023. Frente al primer rubro de los recursos del fenómeno de la niña, se asignaron 8.3 billones de pesos. De eso se han pagado 7.6 billones de pesos, hay disponibles 200.000 millones de pesos, lo que equivale a una ejecución del 90%. Puntualmente en el año 2025, en esta vigencia, encontramos que el cumplimiento del rubro de ejecución presupuestal se encuentra en el 47%, muy inferior a lo que ocurría en años anteriores. Pero digamos que este escenario es grave, pero no tan grave y tan lamentable como lo que viene ocurriendo en la Mojana. Es que lo que les estaba mencionando, solamente se ha ejecutado el 3% de los recursos de la ejecución presupuestal que se encuentran digamos, distribuidos en 6 megaproyectos donde tienen ejecución del 0%, muchos de ellos. Uno, la ruta del arroz por valor de 40.000 millones de pesos, con una ejecución financiera del 0%. Otro de los proyectos de la Mojana, investigación hidrodinámica, con un porcentaje de ejecución financiera también del 0%. Encontramos otro de los proyectos con graves problemas de ejecución, que es Senderos de Adaptación para la Paz, que es un convenio que se hace con Invías y es el mismo patrón, porcentaje de ejecución financiera del 0%. Y es lo que yo le estoy mostrando al país, porque creo que en aras de la transparencia con el pueblo colombiano debemos hacer un corte de cuentas, y lo que yo encuentro es este panorama tan lamentable. Bien, sobre el tema de la Mojana y la ejecución, o digamos con todas estas denuncias que usted hizo en su rueda de prensa, concluye diciendo vamos a la Fiscalía, va a empezar por Contraloría, Procuraduría y llega a la Fiscalía. Sí. Y ahí es donde está mi pregunta. ¿Esa baja ejecución tiene que ver con el delito penal? Eso es lo que las autoridades deben determinar. No soy juez en este momento, yo soy solamente una funcionaria pública que pone en conocimiento de las autoridades competentes en que entren a investigar realmente si esto se puede convertir en una conducta punible. Doctora Angie, usted en esa rueda de prensa, en ese comunicado al final, usted habla de un delito penal que me llama mucho la atención, y es la posibilidad de un concierto para delinquir. ¿Dónde está ese concierto para delinquir? ¿Quiénes estarían complotando para llegar a ese concierto? Lo que yo he venido denunciando es de lo que pasó en la casa de mis padres, que como ustedes ven es una casa humilde y popular en el sur de Bogotá. Es que resultó ser incómoda para muchas personas, y sé y tengo conocimiento pleno y la identificación de las personas que posiblemente están detrás de un complot en mi contra, que podría configurarse en un presunto concierto para delinquir, y por eso está en conocimiento la Fiscalía General de la Nación, para que nos pueda decir a mí como víctima y al pueblo colombiano realmente qué es lo que está pasando allí y por qué soy tan incómoda en este cargo.
Pero ¿y qué es lo que hay detrás? ¿Por qué es tan incómoda usted en ese cargo, doctora? Entre otras cosas porque no guardo silencio, porque denuncio o hablo y manifiesto cosas en las que no estoy de acuerdo. Entre otras cosas porque ese es mi deber como funcionaria pública. La Constitución política lo dice, todo funcionario público responde por acción y por omisión. Y cuando yo veo que algo no está bien, yo no me presto para nada y simplemente lo alerto y lo denuncio, como es el caso de lo que está pasando ahorita con el Fondo de Adaptación. ¿Esos nombres ante la Fiscalía? Estoy esperando que la Fiscalía me llame, ya está el proceso, y pongo a consideración de ellos los nombres. En este momento tengo el nombre de 6 personas. ¿6 personas? Sí. Doctora Angie, precisamente de eso, ¿esas personas podrían estar relacionadas también con estas recientes denuncias que usted ha hecho o no tienen nada que ver? Y aunado a esto, es muy llamativo que efectivamente estos proyectos no tengan ejecución, que estén en el 0%, porque pues efectivamente son proyectos que se necesitan, que es necesario que se ejecuten. ¿Qué va a pasar entonces en tan poco tiempo que falta para poder pues empezarlos a ejecutar, que no queden en el 0%? Hay un problema grave con eso y es la ley de garantías. Entonces prácticamente ya el margen de maniobra, por llamarlo de alguna manera, es muy limitado. Entonces, por eso me enfoqué en decir, tengo que investigar bien lo que está ocurriendo y por lo menos dejar el precedente ante los órganos competentes para que miren qué hicieron con el dinero que no se ejecutó. Porque no puedo decir que yo en tan poco tiempo vaya a poder materializar estos contratos porque sería un acto irresponsable de mi parte. Entonces, lo que hago es, órganos de control, investiguen ustedes porque viene una ley de garantías, ya no hay tiempo, se acabó el gobierno y desafortunadamente no se pudo ejecutar lo que el señor presidente desde un momento anunció. Sí, doctora Angie, estábamos viendo que usted la semana pasada estaba ahí como en un momento de un mare magnum que estaba aparentemente usted ya casi por fuera del DAPRE. En este momento, ¿cuál es su relación con el presidente? ¿Usted tiene el respaldo del presidente? ¿Él ya conoce estas denuncias? ¿Usted ha podido hablar con él? ¿Le ha contado lo que pasó en su casa? Y esto que usted habla de esa denuncia de concierto para delinquir. Sí, el presidente está enterado de todo. Yo no hago nada sin informarle al presidente cómo debe ser. Él tenía conocimiento del informe, del día en que yo iba a salir con la denuncia, por eso digo que yo valoro enormemente porque creo que esa contundencia, esa firmeza a la hora de salir a hacer una denuncia la aprendí de él. Precisamente en todos sus debates de control político en el Congreso nos demostró que no debemos guardar silencio ante lo que puede ser un presunto delito. Entonces sí se lo manifesté a él. Obviamente han sido días muy turbulentos para mí en mi vida profesional y personal. Estaba manifestando esta mañana que cuando ocurre el tema de mis padres, yo voy ese día que ocurrieron esos hechos a la 1 de la mañana, estaba por fuera de Bogotá, llegó a la 1 de la mañana y me dicen como, directora, no, primero me recomendaban no ir porque les parecía que era muy peligroso y lo otro, cuando yo quiero entrar a la casa a revisar, me dicen, no, hay que tener cuidado porque no sabemos si le dejaron una bomba o algo. Sí, entonces claro, yo terrible, claro. No les hice caso, me primó mi espíritu de ver con mis ojos qué habían hecho. Yo entro, veo que todo me lo destruyeron, salgo, me voy consternada, todavía no tenía conocimiento exactamente qué se habían llevado. Ayer y antier voy a la casa y una de las cosas que me sorprende es que no encuentro el registro civil original de mi hijo, no encuentro una escritura pública de salida del país de mi hijo que el papá me había dado, digamos, para que hasta que él cumpla los 18 años yo pueda sacarlo del país sin su permiso. Entonces, los documentos sensibles de mi hijo, más el hecho de que no se roban nada de valor, pero sí rompen las alcancías de mi hijo y se llevan unas monedas que tenían su nombre, más una foto que encontré, tenía un documento, bueno, donde estaban muchas fotos de él. Sí, y estaba mosaico ahí. un mosaico de fotos y estaba dañado. Sí, pero usted, doctora Angie, ¿qué piensa, qué cree, qué le dice su percepción sobre ese ataque en su casa? O sea, el hecho de que hayan llegado allá, de que, como usted dice, no se hayan robado nada. ¿Usted cree que le están dando un mensaje a usted, le están advirtiendo de algo? Sí, claro, me están advirtiendo de que me quede callada, de que me quede quieta,
poderes muy oscuros, que por eso vuelvo y reitero, confío en la justicia colombiana para que se esclarezca lo que está ocurriendo, pero además son personas que me conocen muy bien, porque mi punto débil, y no lo voy a ocultar, es mi hijo. Ese es yo es lo que más amo en la vida. Yo soy mamá, papá, he estado con él todo el tiempo, y que precisamente los daños y los documentos que veo que se llevan tienen que ver con mi hijo. Es un claro mensaje para que me calle y no hable. ¿Y qué ha hecho usted? Digamos, ¿ha pedido protección para su hijo tiene una protección especial? Estoy en ese limbo porque no le he podido sacar del país hasta que no saque un duplicado de la escritura pública. Del documento que se Claro, robaron. sí, que se lo llevaron. Se lo llevaron. Que extrañamente se llevan un documento de estos, ¿no? Porque Sí, y no se robaron nada más. No, hasta el momento de lo que yo revisé, no. Además, hay otra cosa que vale la pena señalar. Yo compré un apartamento muy cerca de la casa de mis papás, casi al tiempo que me nombran directora del DAPRE. Entonces yo lo que hago es comprar como todo, ilusionada, mi lavadora, mi nevera, el televisor, el horno microondas, pero yo nunca lo utilicé, porque en esos días me nombran directora, entonces es cuando me toca salir corriendo y yo le digo a mi mamá y a mi papá, por favor, guárdeme mis cositas, me las guardan y todo estaba nuevo. intacto, o sea, no era un robo. No, y ahí están, Sí. está todo tal cual. Sí. Y estamos hablando que son pertenencias nuevas, es que La yo ni intención siquiera, era otra. la caja está intacta, las cajas. Sí. Sin duda ir a buscar documentos. Sí, algo Sí, iban a por buscar. iba ¿Qué por docu- algo específico. Sí. ¿Qué clase de documentos, por ejemplo, creería usted que ellos iban a buscar? O algo. Yo creo Sí. que de pronto ellos pensarían que yo tenía información de alguno de Sí. mis cargos públicos, pero ahí se equivocaron porque yo en eso soy responsable. Yo no voy a llevar información pública a la casa de mis papás. Eso no va con la función pública, cada cosa en su lugar. Entonces, como no encontraron nada, y que ahí es donde yo entro a ver con preocupaciones que se llevan ya la información personal de mi Claro. hijo. Sí, doctora Angie, usted dice que hay violencia política detrás de estos ataques, detrás de este concierto para delinquir en su contra. Claro, totalmente. Voy a poner ejemplos, el intentar ridiculizar mis denuncias tratándome de que yo soy mandadera o que soy la ministra de la directora de cierto ministro, es desmeritarme por mis capacidades, eso es violencia política. O poner trinos, yo no tengo redes sociales afortunadamente por salud mental, o poner trinos donde dice, mire, allá está de fiesta y de celebración, con un funcionario del Fondo de Adaptación desconociendo que yo estaba en el cierre de gestión de la entidad. O sea, tergiversando mi rol como gerente, como directora y poniéndolo en un rol más pequeño, minimizando el cargo que yo ejerzo actualmente. Y doctora, usted detrás de todos esos ataques que usted está recibiendo, ¿cree que hay un interés político de hacer campañas, por ejemplo, a la alcaldía de Bogotá o algo en específico y que usted sienta que la están atacando por eso específicamente? No descarto eso por el modus operandi que estoy viendo y porque no se centran puntualmente en explicarle al país por qué esa baja ejecución, sino que desviaron la atención hacia otros temas. Entonces no descarto de que se tengan aspiraciones políticas y que me estén utilizando para desviar la atención realmente sobre sus pretensiones. Y volviendo a una pregunta anterior, ¿qué le dijo el presidente cuando usted dijo que iba a salir a contar todas estas cosas? ¿No le dijo, bueno, pero es que aquí tratemos de lavar los trapos sucios aquí en la casa o algo así? ¿Qué le dijo el presidente? No, el presidente avaló de que yo sacara el informe. Y se después- lo manifesté varias veces, ¿no? Sí, ¿qué le dijo él? Incluso un día antes hubo Consejo de Ministros. Sí. Nosotros salimos ese La día noche como a anterior, sí. medianoche Sí, y sí, yo lo sí. acompañé a él hasta su ascensor, como es común, y le dije, presidente, no se le olvide, yo mañana voy a sacar la denuncia, volví, le pasé el informe y me dijo que vale y ya. O sea, él conocía los datos de Claro, antemano, los claro, que iba a exponer. claro. En físico varias veces y también se lo Y envié por después chat. de eso, ¿qué le dijo? ¿Cuál ha sido la posición del presidente? Exacto. No, puntualmente sobre este tema no me ha No ha opinado preguntado. nada al respecto No, todavía. no. Bueno, allá en la sala de redacción está Germán Castro Caicedo, está nuestra compañera Caroline Morales que le quiere hacer una pregunta. Caroline, bueno, adelante.
Específica la directora del DAPRE, pues hablando ya como de especificidades de estas graves denuncias que usted ha hecho en torno a diversos proyectos irregulares de baja ejecución, usted ya lo ha mencionado, y quiero referirme específicamente, por ejemplo, en La Mojana y también en la Ruta del Arroz, porque un poco lo que dice Carrillo explicando en este caso, en el tema de La Mojana, dice ellos que para el contrato de consultoría para dinámicas hídricas en La Mojana por 56.000 millones de pesos fue declarado desierto. Eso es lo que dice Carrillo. Y dice él además que se recibieron alertas por riesgos de corrupción y presunto favorecimiento. Dice que ningún contratista cumplió con los requisitos. Y sobre la Ruta del Arroz, directora, él dice, recordó además que este proyecto fue contratado el 13 de diciembre de 2024, un día después se recibieron denuncias de corrupción que fueron trasladadas de inmediato a los organismos de control. Él viene diciendo que lo que usted de alguna manera ha denunciado, eso ya está en las entidades de control, y habla por supuesto también de otros proyectos, y dice además en el caso, por ejemplo, dice que cuando él logra también nombrar a su equipo de confianza en el fondo, 8 meses después encuentra problemas de estructuración técnica y presupuestal que ni el ordenador del gasto ni el supervisor habían advertido, y dice él, esto llevó a que la interventoría negara pagos por incumplimientos del contratista y a que Carrillo iniciara el proceso formal de incumplimiento, dice el proceso que fue frenado por la exgerente Catherine Rojas, que es lo que él dice tiene vínculos con el ministro del Interior, Armando Benedetti. ¿Qué decir específicamente sobre estos dos proyectos, la Ruta del Arroz que él contesta allí y sobre La Mojana? Bueno, vale la pena señalar y aclarar a la opinión pública que La Mojana en este momento tiene 6 proyectos. Dentro de esos proyectos está el de la Ruta del Arroz. Entonces, haciendo esa claridad sobre el tema de la Ruta del Arroz, el inicio de la ejecución de ese contrato fue el 7 de marzo del 2025. Es decir, la época en el que él era gerente y él fue el que lo estructuró durante su gerencia y se contrató. Entonces él no puede decir que es una fecha distinta porque él era el gerente en ese momento. Este proyecto de la Ruta del Arroz es uno de los críticos que tiene un porcentaje de ejecución financiera del 0% y por eso se pone en conocimiento de las autoridades. Ahora bien, a mí me llama la atención que él dice que hizo denuncias, presentó un informe de 400 páginas, pero revisando el informe al detalle, no encuentro en ninguna parte de las denuncias, contrario a que yo sí entrego una información clara y concreta y por eso hoy los órganos de control deciden abrir una indagación preliminar para esclarecer lo que está ocurriendo. Doctora Angie, como dicen, le voy a preguntar lo siguiente porque me están aquí obviamente que están enviando muchas comunicaciones. Entonces dice que hay varias imprecisiones, entonces usted para que de una vez responda, doctor Angie. Dice, investigación hidrodinámica, 25% ejecución, senderos para la paz, 33% ejecución. Esto dicen para decir que no es cierto que haya 0% ejecución. Hay otra cosa aquí, para que usted responda, mi querida doctora Angie. ¿Por qué de los 1,1 billones para La Mojana solo se han ejecutado el 3%? Es muy sencillo. Dicen aquí desde la unidad de gestión, porque 920.000 billones son para megaobras sobre el río Cauca para reducir el riesgo de inundaciones. Es decir, el 82% de esos recursos son para financiar esa obra, cuya ingeniería básica quedó contratada solo hasta noviembre después de varias adendas que hizo la gerente que sucedió en el cargo a Carlos Carrillo. ¿Eso es cierto o no es cierto? No, no es cierto. Entre otras cosas porque pretenden a una gerente que era la anterior, culpabilizar de todo cuando ella no duró ni 2 meses. Y recordemos que dentro de la administración pública el hecho de empezar a estructurar un proyecto de estas envergaduras requiere meses y requiere un proceso. Entonces una señora que no llevaba ni 2 meses le están echando la culpa de todo. O sea, como una manera de desviar la atención sobre una falta de planeación. Ahora bien, yo hablo del porcentaje de ejecución financiera, es decir, los pagos taxativos que se hagan de las obras, y está en el 0%. Entonces yo estoy hablando sobre hechos y sobre datos que encontré en el SECOP, que encontré entre otros
en las alertas que dio la jefe de control interno de la entidad, que fueron omitidas muchas veces. Es que la jefe de control interno de la entidad daba alertas. Ojo porque en este proyecto no se está teniendo en cuenta estos temas. Ojo porque la ejecución está baja. Ojo, daba alertas todo el tiempo y simplemente omitieron las alertas que allí se presentaban. Sí, Jairo. No, pues, ¿qué se me ocurre preguntarle sobre este tema? Es que me parece que pues hacer esta denuncia y mostrar transparencia en todos estos elementos sin duda corrobora que pues ahí hay una política al interior del gobierno que definitivamente no quiere callar con este tipo de ejecución, y no solamente en el Fondo de Adaptación o en la UNGRD, sino en otras instituciones del Estado. Esto que usted está señalando, en este caso concreto, también lo está realizando en otras instituciones del Estado, analizando esa ejecución presupuestal que en algunos sectores ha sido muy criticada por parte de la oposición. Bueno, frente a ese punto, yo quiero señalar que esta investigación y este informe que por principio de transparencia entrego a la opinión pública hace parte de mis funciones como gerente encargada del Fondo de Adaptación. Por eso es que yo pongo la lupa sobre la ejecución presupuestal en esta entidad. Ahora bien, en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos ocurre lo mismo. La Unidad Nacional de Gestión de Riesgos solo tiene el 5% de ejecución presupuestal a la fecha. Un tema alarmante. Y frente a esto le pongo la lupa porque la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo hace parte del sector presidencia que yo presido. Yo ya he puesto alerta sobre esta baja ejecución, pero quiero manifestar que me he enfocado en las dos por eso. Porque en una soy cabeza del sector presidencia donde está escrita la UNGRD, y por otra parte estoy como gerente encargada del Fondo de Adaptación, y por eso pongo la lupa en el presupuesto puntualmente de estas entidades. Le voy a hacer una pregunta que no sé si está bien o mal enfocada. Si usted la encargada o la UNGRD depende del sector presidencia. Del sí. sector presidencia y el DAPRE, el señor Carlos Carrillo ha dicho que pone a su disposición la renuncia. ¿Ahí quién responde? ¿El presidente o usted, doctora? Yo siempre he sido muy respetuosa de las decisiones del presidente de la República. El presidente de la República es el único facultado para nominar y para desvincular. En ese orden, si el presidente de la República da una orden en ese sentido, se materializa, y si no, ahí se queda. Yo en eso soy muy respetuosa y no me extralimito en las funciones. Eso es una facultad exclusivamente del presidente. Doctora, volviendo un poco a las consecuencias que esto tiene, esta falta de ejecución, ¿qué significa para la gente que no se puedan ejecutar estos proyectos? Porque es muy grave lo que usted está diciendo, que pues prácticamente ya se acabó el tiempo, ya no hay cómo hacer nada, porque primero ya vamos a cambiar de gobierno, segundo está la ley de garantías y quedan muy pocos meses también no, para dar cambiar de ejecución. gobierno no, de presidente. De presidente, está bien, sí, muy bien la aclaración, apunte. muy buen apunte, sí. Entonces, cambiar de presidente y con la ley de garantías. Entonces, ¿cuáles van a ser las consecuencias sociales? ¿Qué es lo tan grave, aparte de la falta de ejecución, que se va a reflejar precisamente en la gente? Esa pregunta es la más difícil de responder y la más dolorosa. Como funcionarios públicos sabemos que debemos responder por la acción y omisión, como lo señalaba al inicio. Y desafortunadamente esa omisión al ejecutar recursos que estaban disponibles pone en aprietos, por llamarlo de alguna manera, el goce efectivo de los derechos de esta población. Eso es lo que más me duele y por eso, digamos, como una medida contra esa población de esta región en particular del país, debo decirles que debemos de confiar en la justicia para que tome los correctivos a los que haya lugar, y en el tiempo que yo esté como gerente intentaré
la medida de las posibilidades y con todos los limitantes que esto tiene, incluyendo la ley de garantías, poder adelantar lo que más pueda los procesos contractuales y la ejecución. Sí, doctora Angie, el presidente Gustavo Petro puso hace unas horas un trino donde dice el escándalo de corrupción de la UNGRD no es más que la degradación de un señor de izquierdas que hacía poemas y terminó entregando su corazón a la codicia. Eso lo vimos en la primera parte de esta gestión de la unidad de gestión de riesgo, la corrupción, ahora la falta de ejecución. ¿Qué pasa en la UNGRD? ¿Qué está pasando? Ese trino del presidente me tocó profundamente las fibras porque a nosotros nos costó mucho como proyecto político llegar hasta acá. Y desafortunadamente muchas personas no entendieron el reto al que estábamos nosotros enfrentándonos al asumir por primera vez un gobierno de izquierda. Y mucha gente, y hay que decirlo como pasó en el caso de Olmedo y que el presidente lo resalta, defraudaron la confianza de un proyecto progresista y se dejaron llevar por la ambición, por la codicia, y ahí sí debemos de soportarnos en los órganos judiciales y los órganos de control competentes para que ellos sean los que hagan las sanciones correspondientes. Pero hoy en día la gestión de la UNGRD es deficiente o ¿cómo la puede decir usted? Crítica, 5% de ejecución es un estado de ejecución demasiado crítico. Pero eso es gravísimo para una institución que está diseñada precisamente para solucionar contingencias que no dan espera. ¿Y cómo así? O sea, entonces hay una avalancha, entonces la UNGRD no funciona. ¿Cómo hacemos? O sea, para eso está diseñada la UNGRD, para resolver contingencias que nos asaltan inmediatas. Es más, hasta ni siquiera se rige por un sistema de contratación, llámese ley 80, ¿verdad? Porque los recursos tienen que prioritarios, disponibles inmediatamente, directamente se contrata a las personas. ¿Cómo así que la ejecución? 5%. Sí. 5% de ejecución a la fecha. ¿Y eso cómo se explica? Un poco quiero señalar que he recibido críticas y me dicen, ¿y usted por qué no manejó eso internamente? ¿Y usted por qué? No, perdóneme, es que acá estamos hablando de la vida de la gente. No estamos exentos de que Dios no lo quiera, exista una emergencia y simplemente por inoperancia, ineptitud o otros calificativos que las autoridades son los que determinen cuáles fueron, pongamos en riesgo la vida de la gente. Por eso es que yo decido hacerlo público, como para decir, oiga país, oiga veedores ciudadanos, oiga medios de comunicación, oiga Congreso, oiga magistrados, oiga autoridades competentes, pongámosle la lupa a eso, porque es que detrás de esa baja ejecución está la vida de la gente y del pueblo, y frente a eso no podemos estar a espaldas, tenemos que dar esta batalla de frente. Doctora Angie, vamos a ir nuevamente con nuestra compañera Carola, que está ahí en la sala de redacción, Germán Castro Caicedo. Carola. Sí, directora Rodríguez, justamente usted estaba hablando de este tema, de por qué hacerlo así público. Muchos han cuestionado eso y quiero preguntarle en ese sentido si usted habló antes con Carlos Carrillo antes de sacar este informe. Ustedes al final son funcionarios del mismo gobierno y lo que se espera es que haya pues un diálogo interno entre ustedes, y si no lo hizo así, ¿por qué no lo hizo? Y también quisiera pues mencionarle que al final pues están sus argumentos, por supuesto válidos, estas denuncias que usted está haciendo, pero también están los argumentos de Carlos Carrillo un poco diciendo o contrarrestando lo que usted tiene. Tendrán la última palabra las entidades de control, en este caso ya la Procuraduría y la Contraloría se han ya referido al tema, han dicho que están abriendo investigaciones para saber exactamente qué fue lo que pasó, porque lo que usted menciona es importantísimo. Al final es la gente que en este momento en este país debe adaptarse al cambio climático, y es muy triste y lamentable que haya proyectos, por ejemplo, desde el 2015, como usted lo mencionaba, el fenómeno de la Niña, que ni siquiera han terminado, no se han ejecutado. El país necesita adaptarse al cambio climático y hoy las poblaciones más vulnerables son las que lo están padeciendo. Entonces el sentido de la pregunta es un poco si usted conversó antes con Carlos Carrillo al sacar este informe y las denuncias y las investigaciones que esperemos avancen para que justamente los colombianos sepamos de primera mano qué fue lo que pasó entonces con estas posibles irregularidades que usted denuncia. Como lo señalaba anteriormente, en efecto, al ver
la dimensión y lo que representa para la vida de los colombianos es que decido hacer este informe público. Yo no me voy a quedar callada ante un tema tan sensible como este, y mi deber es denunciarlo y manifestarlo de manera transparente. Si yo hubiera sido otra funcionaria, digo, bueno, me callo, me guardo la información, pero no. Acá necesitamos que todos los colombianos tengamos los ojos puestos en esta denuncia para que se esclarezcan los hechos. Ahora bien, que si hablé con Carlos Carrillo, recordemos que la que estaba de gerente era la doctora Caterine. La doctora Caterine intentó en varias oportunidades reunirse con el presidente de la República. Desafortunadamente no pudo reunirse con el presidente de la República para entregar las denuncias correspondientes. Yo empiezo a recoger la información por diferentes fuentes oficiales y lo que hago es presentárselo directamente al presidente de la República. Bueno, mi querida doctora Angie, yo siento que todavía que me queda como ahí la pregunta que no me la ha respondido. ¿El presidente la ha respaldado a usted totalmente en estas denuncias? No me ha dicho lo contrario. Acá sigo, estoy normal con él y me hablo normal. ¿Y todo bien? Todo normal. O sea, ¿eso usted siente que es un respaldo del presidente? Sí, me hubiera dicho lo contrario. Y usted no me lo ha manifestado. ¿Y tiene su respaldo para seguir como la directora del DAPRE y de la gerente encargada del Fondo de Adaptación? En el momento sí. En el momento sí, no he sentido lo contrario, con él me hablo y me escribo normal. De hecho, más tarde nos vamos a ver. Bueno, ¿y qué reflexión queda de todo esto, mi querida doctora? Porque como decíamos antes, pues toda la gente ha dicho que es el fuego amigo, que aquí entre el gobierno pues hay puñaladas traperas y todo eso. ¿Qué reflexión queda de todo esto, mi querida doctora Angie? Dios mío. No, yo le pregunto porque eso es lo que dicen en la calle. Sí, que por encima está el interés general del pueblo. Y como está por encima el interés general del pueblo, yo no me voy a temas personales ni particulares, al contrario, soy una respetuosa del Estado Social de Derecho y creo que cuando hay unas denuncias de este nivel no podemos quedarnos callados y debemos denunciarlo y hablarlo a tiempo. Hay muchas cosas que se pueden evitar siempre y cuando se hagan las denuncias a tiempo y creo que es lo que estoy haciendo. Sí, sin duda alguna, ¿no? Y pues, más viendo también los antecedentes de la UNGR, pues de pues lo sí, que viene, pues obviamente quedarse callado ante algo por irregular. Eso yo preguntaba, pues, o sea, ¿qué maldición tiene la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, no? Sí. Primero metida en esos compleja. escándalos de corrupción y Sí. ahora en esto. Bueno, mi querida doctora, un mensaje final. Aquí estamos Pero a través de... yo le puedo hacer una claro, pregunta, pero compañero, ya, extraño. digamos, Toca aprovecharla. trascendiendo este tema, que pues sin duda fue un tema que estuvo en las primeras planas de los medios de comunicación. Que sigue porque y vea que la sigue por ahí, Procuraduría hoy tomó esa determinación de abrir la investigación. Ya, sí, claro que sí. Entonces, pero ya como directora del DAPRE, yo le quisiera preguntar precisamente por ese tema de la ejecución, que es parte de una situación crítica que se genera en torno a la ejecución del gobierno nacional y sus programas y su plan nacional de desarrollo, si lo podemos plantear desde esa perspectiva. ¿Qué valoración hace usted de esa ejecución del gobierno nacional ahora que ya está terminando el año 2025? Yo creo que todos los funcionarios públicos estamos en la obligación y el deber moral y con el pueblo colombiano de ejecutar los recursos que, entre otras cosas, recordemos que los recursos públicos es la manera de materializar el plan de gobierno por el cual votó el pueblo colombiano en las pasadas elecciones presidenciales que nos llevaron hoy por medio del presidente Gustavo Petro a dirigir el país. Entonces no debe darnos miedo a ejecutar, debemos ser muy cuidadosos, pero debemos ejecutar, porque eso es lo que necesita la gente necesita soluciones, la gente necesita la vía, la gente necesita la escuela, la gente necesita ese puesto de salud. Ahora bien, no debe darnos miedo a ejecutar, pero tampoco debemos ejecutar mal. Y muchísimo menos no ejecutar, porque los recursos están y creo que estamos en un momento, así el tiempo esté corto, de poder materializar muchas cosas que el gobierno plasmó en su Plan Nacional de Desarrollo Colombia Potencia Mundial de la Vida. Bueno, doctora Angie, nos están escuchando pues, en todo el territorio nacional. Pues afortunadamente el sistema de medios públicos es el único medio que llega a todo el territorio nacional. Y pues bueno, gracias a la gerencia Holman Morris estamos pues ampliando cada día más la posibilidad de nuestra audiencia en todo el país. Entonces, bueno,
así como usted, nosotros acá en el sistema de medios públicos cada día somos víctimas de unos ataques grandísimos. Hay voces que dicen que hay que cerrar el sistema de medios públicos porque, pues bueno, estamos presentando otra narrativa, estamos dando la posibilidad de que otros colombianos tengan por fin la posibilidad de escucharse a través de los medios, a través de las ondas, el espacio electromagnético. Entonces, ¿qué mensaje nos deja usted finalmente de reflexión a través de este sistema de medios públicos que dirige nuestro compañero Holman Morris? Yo expreso públicamente mi solidaridad con el sistema de medios públicos en Colombia, porque desafortunadamente a muchos la verdad les incomoda y por dura y cruel que sea la verdad, es la verdad. Y en ese sentido el pueblo colombiano tiene derecho a informarse bien. El pueblo colombiano tiene derecho a que en cualquier rincón del territorio nacional, por más lejano que esté, tiene derecho a conocer la veracidad de la información. Desafortunadamente hemos estado enfrentados ante ataques mediáticos de personas muy poderosas y con intereses muy oscuros, pero no podemos bajar la guardia y debemos ser resistentes, resilientes y con toda la fuerza para informarle y comunicarle al país los avances de este gobierno. Bueno, mi querida doctora Angie, pues muchas gracias, un placer, un gran gusto tenerla aquí y bueno, cuando quiera, bien pueda, aquí están los medios públicos. Muchísimas gracias, yo soy muy orgullosa de estar acá. Entre otras cosas porque ustedes han escuchado sobre mi historia de vida, de un origen humilde, popular, que está acá dirigiendo una de las entidades más importantes del país. Me debo al colegio público, me debo a la universidad pública y por eso valoro y reconozco profundamente la importancia de lo público en la vida de todos los colombianos y el fortalecimiento de la democracia. Entonces, a ustedes agradecerles por este espacio y reconocerles el trabajo tan bonito y tan importante que hacen en el país. Pues bueno, mi querida doctora Angie, muchas gracias y pues estamos todos en la misma, ¿sí o no? Todos venimos del mismo lado, Sí. del mismo origen, todos Sí. somos luchadores populares y bueno, nos hemos hecho a fuerza, a punta, ¿cómo se dice? De esfuerzo, ¿no? De esfuerzo. claro. De esfuerzo y a pulso. Y a pulso, pulso. así es. Sí, bueno, y pues por supuesto que los enemigos me imagino que usted debe tener, pues, son demasiado Complejos, sí. grandes, pero ¿está tranquila? Tranquila porque tengo mi conciencia tranquila, pero no puedo desconocer que como ser humano también tengo miedo. Y eso es importante que el país lo conozca. Miedo, pero no... Pero no estoy derrotada, estoy firme. Eso, Es eso miedo, iba a decir. miedo. Firme Miedo y a las tengo amenazas, valentía esas cosas, sí. y a pesar de la adversidad y estoy enfrentando y me levanto cada día con más motivación ante los ataques. Trabajo más ante conspiraciones, me enfoco más en hacer con rigurosidad mi trabajo como funcionaria pública, pero vuelvo y reitero, eso no significa que como ser humano uno no experimente emociones y sentimientos que son muy fuertes, pero eso no me debilita y yo no tengo miedo. ¿Y usted reza todos los días o no? ¿Usted no es creyente? Yo oro todos los días, le doy gracias a Dios por todo y siempre le pido que me ayude y me dé sabiduría y discernimiento. ¿Y cuál es el pedido de Navidad para el Niño Dios entonces, ya que estamos ¿a cuántos días? ¿A 9 días? A 9 días. De que llegue el Niño Dios. Sí. La paz por mi país, la paz por el país. Yo creo que eso es lo más importante. Yo fui víctima del conflicto armado por parte de los paramilitares, donde asesinaron a un tío y a un primo de 14 años y creo firmemente en la paz de mi país. Entonces, todos los 24 y todos los días del año le pido al país por la paz de Colombia. No lo merecemos. No más violencia y no más dolor ni sufrimiento. Tenemos que pensar hacia adelante y en evitar de que nuestros hijos vivan actos de violencia. Bueno, pues mi querida doctora Angie, muchas gracias. A ustedes, muchísimas gracias. Dios los bendiga. Bueno, bendiciones también, mi querida doctora Angie, 9 de la mañana, 37 minutos. Estamos aquí en el Calentado Informativo.